Auspicia Mutual Bancaria. Bueno, el ingeniero Miguel Pesado es el presidente del Copitec de reciente elección por una abultada cifra, digamos. El tipo ganó 60-40 y es un agrado darle la bienvenida esta mañana. Desde Radio Total en Concepción del Uruguay, Gastón y Juan Izaguirre los saludamos. ¿Cómo está, ingeniero? Buen día. Buenos días, un gusto escucharlo y el placer es mío. Un saludo a toda la audiencia y bueno, acá estoy para contestar o dar respuesta o conversar un poco sobre lo que vos me dijiste, que es el Consejo Profesional de la Ingeniería, ¿no? Bien. Así que bueno, y también escuché por ahí que tienen una carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones que me parece muy importante porque es de las pocas que hay en la Argentina, ¿no? Bien. De verdad, ingeniero, en principio diríamos cuál es la importancia de que exista un colegio público de ingenieros en telecomunicaciones precisamente, y qué actividades abarca, porque es tan misterioso para el común de nosotros que es siempre interesante conocerlo. Claro, bueno, te voy a aclarar un poquito. ¿Cómo no? En realidad, primera cuestión, no es un colegio, no por desmerecer al colegio ni merituarlo tampoco, pero el Consejo es una entidad que tiene un poquito otro tipo de nivel distinto, que es el control del ejercicio de la profesión, ¿cierto? Y eso tiene un alcance, una jurisdicción nacional. Es decir, reside en Buenos Aires, pero ahora justamente estamos en un proceso de ver e integrarnos con consejos del interior del país o colegios, de manera tal de hacerle la vida más sencilla a los profesionales del interior. Pero bueno, nosotros cubrimos todo lo que es ingeniería electrónica, telecomunicaciones y informática también, ¿cierto? Son estos tres segmentos de la ingeniería y también de la licenciatura en sistemas que estamos cubriendo, ¿no? Y como vos bien dijiste también en alguna parte que escuché por ahí, nosotros expedimos lo que se llama el certificado de encomienda, que es el aval que da el Consejo Profesional para todos aquellos ingenieros que quieren hacer algún tipo de obra en el interior del país, o en cualquier parte del país, mejor dicho, y que necesitan, certificar que están capacitados y que sus incumbencias son las que corresponden acorde a su título, ¿no? Sí, y además es bastante cerrada la incumbencia en cuanto a que probablemente no haya ingenieros de otras disciplinas que puedan actuar en esta, ¿no? Claro, es verdad, las incumbencias están claramente establecidas en los alcances de cada una de las carreras, ¿no es cierto? En ese sentido, el Consejo está formado por establecido ya por una reglamentación que es un decreto 6070, y ese decreto establece que es el Consejo Profesional de Ingeniería quien, interviene en todo lo que hace a las incumbencias de la profesión en sus distintos niveles, ¿no? Obviamente el Consejo también, nosotros regulamos un poco la actividad de los técnicos y de los licenciados en sistemas, que si bien son cuestiones más bien complementarias, pero que también la incumbencia de ellos está contenida dentro de este Consejo, ¿no? Bien, todo esto me ayuda a introducirme en un tema del que todo el mundo habla y muy pocos conocemos. Perdón, me excluyo de esa frase, ¿no? Muy pocos conocen. En cuanto a la revolución en las comunicaciones, se viene el 5G, nadie sabe, inclusive por ahí juega alguna broma el pronunciarlo. Claro. El tema de la conectividad, el desarrollo de la fibra óptica, todo tiene que ver con algo que a mí me parece fundamental y que probablemente esta gestión de gobierno haya descuidado, y que es que la propiedad de todo lo que tiene que ver con el espectro radio-telecomunicaciones es el Estado Nacional, y es él el que otorga las licencias, para empezar a aclarar un poco este tema. Y además, cómo juega, en todo caso, los organismos de control, y si es que existen, para determinar el uso de esas frecuencias,
el tendido de la fibra óptica y todas las consecuencias que trae precisamente su desarrollo. Hablamos de Internet, por ejemplo, o de telefonía celular, etcétera, etcétera. Bueno, muy claro tus comentarios. Esto me permite hacer algún tipo de aclaraciones. Voy a empezar por el final, digamos, ¿no? Que es, digamos, lamentablemente ha sido descuidado. Yo no entro en un tema político, porque estas cosas... Uno hace un paso y se cae en una grieta, entonces no ese es el sentido de las cosas, ¿no? Pero bueno, sí, efectivamente hubo un descuido un poco de la gestión de las telecomunicaciones del país, ¿no? Porque, digamos, hay que tener en cuenta que Argentina tenía un muy buen desarrollo de las comunicaciones y por ejemplo, para dar algo concreto, desde ARSAT, donde yo estuve, y no lo digo porque he estado en ARSAT, pero... es que yo lo iba a mencionar específicamente, ya lo vamos a hablar de ARSAT. Claro, ARSAT tuvo la oportunidad de desarrollar 3 o 4 segmentos de las comunicaciones argentinas que lo pusieron en un nivel de desarrollo muy importante. Una de ellas, por ejemplo, fue la construcción de los satélites ARSAT 1 y ARSAT 2, la red federal de fibra óptica, que justamente creo que es una de las obras más grandes de infraestructura hechas en el país y que permite, digamos, cubrir toda la geografía argentina y alimentar a distintos pueblos y localidades del interior. También, por ejemplo, el tema de la televisión digital terrestre, que quedó un poco olvidado hoy en día y quizás un poquito desatendido. Y hay un Centro Nacional de Datos que actúa como un NAP. Digo yo, cuando digo un NAP, es un punto de interconexión para Internet en toda la región, ¿no? Lo que ocurría, y todavía sigue un poco ocurriendo, es que las comunicaciones nuestras, para definirse y saber para dónde debían ir, iban a Estados Unidos y de ahí se distribuían al resto de los destinos de América, incluso cuando uno tenía que hablar por lo que se llama telefonía IP, para hablar con el vecino, ¿no? Ese gran conmutador estaba en lo que se llama NAP de las Américas. Acá nosotros intentamos, aparte de otros NAP sudamericanos, hacer uno en la localidad de Benavides que actuara también para canalizar el tráfico que no tenía ninguna necesidad de ir a otras partes del mundo, ¿no? Sí, con todo lo que significa de inmediatez eso. Por eso, bueno, ya entonces yo no quiero agregar mucho más porque vos conoces perfectamente el tema. No, pero lo interesante es que la audiencia, digamos, tome también conciencia de la importancia que tiene este segmento, si no, parece una cosa dedicada a los santos y a los ángeles. Sí, es verdad, porque a veces queda en el misterio, ¿no es cierto? Justamente... también lo que vos hablabas anteriormente sobre las nuevas tecnologías que ya son una realidad en el mundo, como las móviles de quinta generación, para decirlo más apropiadamente, claro. Y lo que se llama Internet de las Cosas, son dos nuevos servicios y tecnologías que prácticamente están revolucionando al mundo y que Argentina obviamente no puede quedar al margen de eso. Claro. Fíjate que en el caso de lo que es móviles de quinta generación, 5G, para decirlo con el término resumido, sí. Esa tecnología de móviles es la que genera hoy una lucha entre los Estados Unidos y China, ¿no? Respecto al control de las tecnologías, ¿no? Claro. Fíjate la importancia que tendrá esto y fíjate que Argentina también no puede quedar al margen de todo este desarrollo mundial. Ya así que desde el Consejo te diría que si bien es un ámbito limitado porque no somos el Estado nosotros, pero sí entramos a reorganizar las comisiones internas, por ejemplo, para meternos en el nuevo modelo de las comunicaciones. Cuando digo nuevo modelo es el que estamos usando, porque estos celulares y estas cosas que hablan de móviles de cuarta generación, son cosas que ya las usamos. O sea, claro, sí. No es parte de un futuro imaginario o fantasioso, sino que es parte de una realidad actual. Así sí, y cuando yo hablo de descuido, que lleva implícito una carga política desde mi punto de vista, hablo de la ¿cómo diría yo?, de lástima de cómo se perdió una avanzada muy lejana. Argentina estaba muy lejos en el avance tecnológico, los 2 satélites o el proyecto del tercero
nos ponía en una altísima calidad de comunicaciones internacionales, entre 8 o 9 países del mundo que tenían esa tecnología. Hoy la hemos prácticamente regalado, y además ese proyecto que quedó trunco, que nació de alguna manera la idea en Venezuela, pero que tendía a formar una inmensa red de fibra óptica latinoamericana para no depender precisamente en todas nuestras comunicaciones y telecomunicaciones, en nuestros servicios. Ya sabemos cómo nos espían, nos siguen, etcétera, etcétera, pero no podíamos ponerle un remedio que no fuera precisamente tener nuestra propia red. Así que de todas maneras el avance realizado sirve de basamento, digamos, para un próximo paso en ese sentido. Sí, bueno, muy claro lo que estás diciendo. Efectivamente, nosotros, quería terminar de sintetizarte un poquito desde Copité cómo vamos a actuar en ese sentido, ¿no? Nos estamos tratando primero de levantarle el espíritu, diría yo, a todos los profesionales y técnicos que están sumergidos, que están olvidados de su profesión. Muchos han empezado a trabajar en cualquier otra cosa y menos en lo que su especialidad los capacitaba, digamos, ¿no? Por las circunstancias económicas y por la situación general del país. La cuestión ahora es nosotros recuperar a todos esos técnicos. Son un poco el motor de la creatividad argentina. Entonces, a partir de ahí, pensar en empresas, en emprendimientos, en cuestiones muy concretas. Y cuando digo esto no es solamente un enunciado. Vos fíjate que el primer paso que estamos dando es retomar el federalismo, en el sentido de ponernos en contacto con los consejos y colegios profesionales del interior del país, no para avanzar sobre ellos, sino para complementarnos con ellos y estimular a los ingenieros y técnicos que hay en el interior, que están muy decaídos, y que se puedan incorporar nuevamente al ejercicio de su profesión, ¿no es cierto? Claro. Fíjate que hace muy poquito tomé contacto con el Polo Científico Tecnológico de Patagonia, que tiene a institutos como el Balseiro o una fábrica como Unipab, donde hemos construido los satélites, la Universidad de Comahue, el gobierno de Río Negro y el gobierno de Neuquén, que son muy pujantes también, y bueno, fortalecer el polo científico tecnológico que Argentina tiene en el sur, y que sea nuevamente un semillero de intelectuales que trabajen en cosas concretas para el desarrollo de nuestra tecnología, ¿no? Y esto no es un enunciado nada más. Fíjate que nosotros cuando construimos los satélites, tuve la suerte y la gracia de Dios de que me dio la posibilidad de empezar con el ARSAT 1 y terminar con el ARSAT 2, ¿no? Y esta concreción la pude vivir no digamos, con una experiencia personal, pero también con el contacto permanente de los ingenieros y técnicos que afrontaron montones de cosas que sería muy largo ahora describirlas, pero que hemos tenido montones de inconvenientes por la dependencia tecnológica para construir nuestros satélites, ¿no? Y así todo a través de desarrollos argentinos, de triangulación por terceros países en elementos y cuestiones que eran propias de la tecnología satelital, hemos conseguido que esos 2 satélites hoy estén en órbita, están trabajando perfectamente y rinden quizás más que otros satélites similares de su generación, ¿no es cierto? Así que eso ha sido un éxito argentino sin lugar a duda, y la idea es un poco retomar ese éxito en temas concretos como es la continuidad ahora de la REFEFO, ampliarla y seguir desarrollándola para llevar más comunicaciones al interior del país. También la idea también no solamente de la REFEFO, de retomar el tema como hablabas anteriormente o como dije del NAP, que es el punto de interconexión regional, pero que la red es un punto esencial para todo ese desarrollo regional. Y bueno, los proyectos que de alguna forma habían quedado dormidos, retomarlos en el presente. Esta es un poco la idea, ¿no? Bueno, mejor dicho, empujarlos desde el Consejo Profesional, claro, porque todavía yo no estoy en el gobierno ni nada que se le parezca, pero bueno. Bueno, pero sí, lo que pasa es que de una vez por todas los gobiernos, más allá obviamente, cuanto más ampliatorio e inclusivo sea el proyecto que menta el gobierno, mejor, pero claro, importante es que los gobiernos
además de manejar la política, lo hagan con personas idóneas y que tengan claro lo que es capitalizar un país desde el punto de vista del conocimiento, que es lo que en definitiva trae todo lo demás, ¿no? Claro, seguro, claro. Así, ingeniero, yo le quiero agradecer mucho este tiempo, seguramente lo vamos a estar molestando en otra oportunidad porque es apasionante acceder a este tipo de conocimientos, más allá de lo que uno pueda, con mucho temor muchas veces, entrar en estos terrenos, porque obviamente conoce muy poquito, es apenas una línea. De todas maneras, me voy a atrever a invitarlo a conocer nuestros docentes y alumnos de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones que se dicta en UADER, aquí, la Universidad Autónoma de Entre Ríos, porque nos interesa mucho que la juventud tenga un horizonte y que sepa, así como suelo decir que el inmigrante que vino no podía pensar en la Argentina granero del mundo, el tipo clavó el arado y ni siquiera se podía dar vuelta para atrás, porque si no se le torcía la melga. Entonces, de la misma manera, sin querer, nuestros jóvenes con su pequeño granito de arena van haciendo, ojalá, la patria del futuro, y el conocimiento y la tecnología ahora también juegan un rol trascendente. Así que lo invitamos a que venga. Claro, pero mira, no, me parece muy importante lo que decís, porque también esta cuestión de retomar el consejo profesional hace que uno lleve el mensaje al interior del país o a donde se necesite, ¿cierto? Así que te tomo la palabra porque con mucho gusto vamos a ir, porque un poco el tema es, digamos, tratar de hacer un poco de docencia con estas cosas, o por lo menos comunicarla a la gente que a veces no tiene acceso a conocer estas cosas, y no haciéndole difícil la cuestión, sino explicándole de manera sencilla de lo que hace el país, de lo que puede hacer y de qué es lo que está pasando también en las comunicaciones, ¿no es cierto? Así que contar con nosotros, desde luego, en todo lo que podamos hacer, contribuir, y seguro vamos a ir y vamos a charlar como vos digas o cuando nos digas, y con muchísimo gusto lo vamos a hacer. Bueno, muchas gracias. Sabe que nos escuchó durante todo el tiro nuestro común amigo Guillermo Estefanolo, a quien aprovecho para mandarle un abrazo. Grandísimo amigo, realmente. Bueno, hace mucho por las comunicaciones. Ya lo creo. Sí. Así que bueno, muchas gracias por su tiempo y lo esperamos por acá. Gracias a ustedes, un abrazo fuerte a todos. Igualmente, gracias. Señor. El ingeniero Miguel Pesado. Yo suelo decir que Antonio Alejandro Gil, el poeta, lo único que tenía de Gil era el apellido. Se ve que este hombre, además de su apellido, es un hombre pesado. Presidente del COPITET, entonces Consejo Profesional de Ingenieros en Telecomunicaciones, el ingeniero Miguel Pesado. Mutual Bancaria, 30 años al servicio de cada asociado. Consultorios, farmacia, Alberdi 785, 42 89 26. Mutual Bancaria, más profesionales, más técnicos y más servicios.